Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este estudio del libro de los Hechos. El día de hoy nos toca Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. Y primero que todo queremos agradecer a los hermanos que han estado visitando nuestro canal de YouTube y escuchando estas enseñanzas. Quiero saludar a los hermanos de Ecuador que nos han visitado mucho en nuestra página, a los hermanos de Bolivia también, de Colombia, de Perú, incluso de Suiza, de la India también nos han visitado, y a hermanos de República Dominicana, de Alemania, de Costa Rica, de Estados Unidos y por supuesto también de Chile. Así que es una alegría para nosotros poder compartir con ustedes. Siga escuchándonos y también queremos saber de ustedes. Por eso le pedimos que nos pueda escribir a nuestro correo electrónico cristianos.verdaderos7@gmail.com cristianos.verdaderos7@gmail.com. Será una alegría para nosotros saber de ustedes. Cuéntenos de qué país nos escribe. También si tiene peticiones de oración, sería una alegría también compartir esto y poder estar orando por lo que usted nos está solicitando. Vamos a orar para poder ir al estudio del día de hoy. Hechos capítulo 9. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros de permitirnos estudiar tu palabra. Y te pedimos que a todos los hermanos que van a escuchar este estudio y que están escuchando estos estudios sean tremendamente bendecidos. Y no solamente eso, sino que puedan aprender el máximo posible y que sigan escudriñando y estudiando sus casas y después de esto a ponerlo por obra. Señor amado, te damos las gracias y a ti sea la gloria por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces al estudio del día de hoy. Primero que todo también hacer un pequeño repaso. En Hechos capítulo 8 estuvimos hablando de, y esto es en los primeros 3 versículos, cómo se desata la persecución y el principal actor acá es Saulo, el versículo 1, 2 y 3. Y dice ahí el versículo que todos fueron esparcidos a Judea y Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Pero después viene una especie de paréntesis o una historia que se genera en forma paralela a la persecución de la iglesia, y es desde el versículo 4 hasta el versículo 40. Tenemos lo que es la predicación por parte de Felipe en Samaria, donde se realizan muchas maravillas. Es una ciudad que es conmovida por el Evangelio, donde también cree uno que se llama Simón, que practicaba la magia. Los apóstoles oran por las personas que están en Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo, son llamados para esta labor. Luego Felipe va y predica al etíope, es llevado y dirigido por el Señor para predicar al etíope, y vimos también ahí que él al creer se bautiza en forma inmediata. Después Felipe sigue predicando por la costa, a Soto, y después llega a Cesarea. Y vamos ahora al capítulo 9. Es un capítulo que me encanta, es maravilloso porque habla de la historia de un tremendo hombre de Dios. Decir que Saulo es una de las personas más determinantes en el Nuevo Testamento. Es el apóstol que fue orientado, dedicado principalmente por el Señor para predicar a los gentiles, aun cuando también les predicó a los judíos, pero ese es su gran ministerio. Saulo escribió, usado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, alrededor del 70% de todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un hombre tremendamente usado por el Señor. Dios lo usó, le dio amplitud de conocimiento también para poder fundamentar la doctrina que tenemos hoy en día fuertemente por mano del apóstol Pablo. Y dice el versículo 9: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esto se conecta con el capítulo 8, versículo 1 al 3. Es la misma, es la continuidad del relato. Y vemos en el versículo 3 que dice: mas yendo por el camino,
Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esta palabra que dice acá, investigándola en el léxico, es literalmente, es como un flash, una luz muy fuerte, ser flasheado, eso podría ser, no solamente rodeado, sino que impregnado de esta luz. Entonces, imagínese esto, él de repente se ve impregnado de una luz que viene del cielo. En el versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El versículo 4 dice algo sobrecogedor. Este hombre tan fuerte, que ha sido investido de poder por las autoridades religiosas, un, comillas, todopoderoso para poder apresar a estos cristianos. Dice que cayó en tierra al tener esa luz y ese resplandor que lo impregnó. Cae a tierra y oye una voz que le dice, y yo no sé cuál habrá sido el tono de la voz que ocupó el Señor, pero sí podemos decir que fue una voz muy profunda que llegó a su corazón. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algo que podemos rescatar de acá. Quizás en su país, hermano, sus iglesias están siendo perseguidas. Levantan leyes para poder cerrar las iglesias por ruidos molestos, o alguien de algún departamento, municipalidad, algún estado está levantando argumentos contra la iglesia para cerrarla, buscando artimañas. En otros lados del mundo también ocurre lo mismo. Pero cuando persiguen a las iglesias, a las congregaciones, a la iglesia local, están persiguiendo también a la iglesia de Jesucristo. Y no es que se vayan o estén persiguiendo solamente a esa iglesia local. Están persiguiendo el nombre del Señor, la obra del Señor. Por lo tanto, todo aquel que hace esto va contra el Señor. Y en el versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? La actitud de Saulo ya no se veía como este hombre investido de poder, con tanta autoridad. De hecho, lo llama Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire qué impactante. Refuerza lo que acabo de decir. Cuando las personas, las autoridades, el mundo se va contra la iglesia y persigue a la iglesia, no se va contra esas personas, sino que se va contra el Señor Jesús. Y es Él el que toma el control de la situación, es Él el que actúa en favor de la iglesia. Y en este caso el gran perseguidor, Saulo, se ve enfrentado al Señor. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o golpes, golpes de puño, golpes de pie contra un aguijón, contra un clavo. Nadie golpea un clavo. Esa es la idea. Versículo 6 dice ahí, él temblando y temeroso. Vaya, este ya no es el Saulo altivo, el Saulo agresivo. La palabra es que estaba totalmente atónito y con miedo por lo que estaba viviendo, temblando y temeroso. Dijo, Señor, ¿y qué pregunta hay acá? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bien, todos alguna vez nos encontramos con el Señor. Y en ese momento tendríamos que haber hecho la misma pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás todos hemos hecho esa pregunta. Si usted no la ha hecho, debiera hacerla al Señor.
¿qué quieres que yo haga? Y debemos esperar la respuesta del Señor. El Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Simple, porque Dios tiene un propósito para su vida y tiene un propósito para mi vida. Y así como lo tuvo con Saulo, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es muy importante hacer esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y esperar la instrucción del Señor. El versículo 7 del capítulo 9 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. No podían creer, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos podían escuchar, pero no podían ver al Señor. Y tenemos que entender por qué. Hay algo muy relevante acá, que vamos a ver unos versículos más adelante. Esto fue milagroso. No podían negar la voz, solo que no veían. Bien, versículo 8. Entonces Saulo, recién aquí Saulo, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Aquí estaba este hombre, ya no era el mismo, estaba ciego, lo tuvieron que llevar, siendo lazarillos de Saulo. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fue tal el impacto que provocó este acercamiento, esta aparición del Señor en su vida, que él entró en ayuno y estaba orando. Después lo vemos más adelante en el texto. Y ahí estaba, esperando al Señor, esperando qué Dios iba a hacer. Recuerde que había recibido instrucciones en el versículo 6. Ahí se le diría qué es lo que debía hacer. En el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que significa Ananías, Dios es misericordioso. Estaba este discípulo ahí, a quien el Señor dijo en visión, hay una visión para Ananías, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor, o sea, estoy dispuesto, aquí estoy, Señor. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Estas precisiones que hace el Señor, tan perfecta la instrucción. Ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él estaba ayunando por 3 días y estaba orando, porque él sabía, Saulo, que ahí recibiría las instrucciones. Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, Saulo había visto a Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y viene la respuesta humana de Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos, a los creyentes en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es algo lógico, humano, que puede haber sentido Ananías. Era el perseguidor de la iglesia. Cuánto mal había causado a los cristianos. Recuerde que los arrastraba, los llevaba arrastrando a la cárcel, asolaba la iglesia, entraba casa por casa y los metía a la cárcel. Entonces Ananías tenía temor. Pero viene el Señor y con su amor tan grande lo respalda y le dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Acá vemos en el versículo 15 que se describe el ministerio completo de Saulo. Mire lo que dice, instrumento escogido me es este. Dios lo escogió con un propósito específico en el ministerio. ¿Para qué? Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Por eso Saulo es considerado el apóstol de los gentiles.
y en presencia de reyes y también de los hijos de Israel. Es un ministerio completo el de Saulo. ¡Qué bendición! Aquí nos damos cuenta también que el Señor empieza a abrir y a revelar este misterio tan grande. Usted lo encuentra en el libro de Efesios como el misterio, que es la iglesia, que no solamente está orientada esta salvación a los hijos de Israel, sino que también a los gentiles, de judíos, de hombres y mujeres, de libres y de esclavos, forma la iglesia. Empieza a revelar, a abrir la revelación al Señor. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y es real. Saulo, después llamado el apóstol Pablo, sufrió tremendamente en el ministerio. El naufragio, hambre, frío, apedreado, azotado, peligro de su nación, de ladrones en el camino. Lo descolgaron de un muro, lo vamos a ver. Esto es lo primero que ocurre. Sufrió tremendamente por causa del Señor, pero con un propósito: predicar el Evangelio. En el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí dice dos cosas, hermano. Dice, para que recibas la vista ¿y para qué más? Para que seas lleno del Espíritu Santo. Era muy importante esto. Dos cosas a las cuales les mandó Dios a Ananías. Y al momento, versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recuerde que estaba en ayuno, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No dice cuántos días, dice por algunos días. Tenemos claro que al decir esto no indica que estuvo muchos meses o que estuvo años, sino por algunos días. No dice cuántos, pero son solo algunos. Y versículo 20 es impactante. Dice, enseguida predicaba a Cristo. El impacto de Dios en la vida de Saulo, el ministerio de Saulo desde el principio, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, Jesús. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Todos tenían claro lo que Saulo estaba haciendo. Todos tenían muy claro en qué estaba Saulo. Y les causaba confusión esto. Les extrañaba cómo este que perseguía ahora está hablando de este hombre, de este nombre. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora cambia un poquito en el versículo 23, dice, pero, versículo 23, pasado muchos días, repito, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Cómo cambian las cosas? El perseguidor de la iglesia, aquel que consintió en la muerte de Esteban, el que asolaba la iglesia, ahora defiende el nombre de Jesucristo, predica a Cristo y los judíos resuelven matarlo. Se invierten totalmente los papeles. Versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Bueno, no sabemos cómo llegó esto a oídos de Saulo, pero fue providencial la obra del Señor, revelando las cosas. Y entender que las ciudades antiguamente, o la mayoría de ellas, tenía muros y una puerta de entrada y salida. Y ocurría acá que estaban guardaban las puertas.
era más de una, de día y de noche. ¿Para qué? Para matarle. Versículo 25, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro. Dice ahí, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Yo he visto algunas historias bíblicas que hay para niños y que es muy gracioso como lo pintan, bajándolo de la muralla. Tiene que haber sido un canasto grande para poder soportar el peso de una persona. Una persona, por muy baja estatura que sea, no pesa menos de 60 kilos a 70 kilos y es descolgado. Es lo primero que sufre, la primera persecución que sufre Saulo por causa de predicar a Cristo. Entonces vemos cómo Dios obra de manera milagrosa. Y ocurre algo acá, en el versículo 26 dice ahí Saulo en Jerusalén. Pero tenemos que entender algo para comprender el proceso de Saulo y quién le enseñó el Evangelio, quién lo discipuló, quiénes fueron sus maestros. Debemos comprender y utilizar otra carta que tenemos nosotros disponible, que es Gálatas. Porque desde el versículo 25 al 26 no es lineal. No es como pasó desde Damasco y se fue a Jerusalén. Hay que entender un poquitito más en el contexto y utilizar la carta de Gálatas. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 11 en adelante. Vamos a leer entonces vamos a leer el versículo 17 y 18 primero, después vamos a volver al fondo que quiero decir. Dice Gálatas 1, 17 y 18, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, entre el versículo 25 y 26 hay 3 años. El Señor no se fue directo a Jerusalén, sino que pasó a Arabia antes de subir a Jerusalén y después de eso fue a Damasco. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque usted ve a Pablo, el apóstol Pablo, en forma frecuente en las epístolas o en las cartas, lo ve defendiendo su apostolado, defendiendo su ministerio. Porque como hemos dicho en los estudios anteriores de este libro de los Hechos, es que un requisito fundamental para ser apóstol era haber sido o haber visto a Jesucristo resucitado. Y el segundo, haber recibido las enseñanzas del Señor. Y aquí tenemos 3 cosas fundamentales. Lo primero, ¿por qué podemos validar que Saulo era el apóstol o era un apóstol y el apóstol de los gentiles? Número 1, porque Saulo o el apóstol Pablo vio a Jesús resucitado. Fue Jesús que se apareció ante él resucitado en el camino a Damasco. Él lo llamó. Segundo punto, es que estuvo él enseñándole directamente a Saulo. Saulo no fue enseñado por los apóstoles. Saulo no fue enseñado por otros discípulos. Volvamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice: mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Esto lo recibió directamente del Señor. Y en el versículo 13, vamos a continuar por el contexto, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre,
no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, hermano. Primero, vio a Jesucristo resucitado. Jesucristo lo llamó en el camino a Damasco. Segundo, las enseñanzas las recibió directamente del Señor. Y tercero, el periodo de enseñanza y de discipulado del apóstol Pablo o Saulo fue de 3 años, igual que los otros apóstoles. Por lo tanto, Saulo es un apóstol. Y estas son las características que debe tener un apóstol. Por eso decimos tajantemente que el día de hoy no existen apóstoles, porque no cumplen estos 3 requisitos fundamentales. Bien, volvamos al texto. Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Había pasado 3 años, pero lo que él había hecho contra la iglesia seguía en la mente de los creyentes. Imagínense, nadie quería juntarse con él, le tenían miedo. Entonces Bernabé, hijo de consolación, y aparece nuevamente Bernabé. Dijimos en los estudios anteriores, esto está en el capítulo 4 de Hechos, versículo 36, que subrayara, que marcara el nombre Bernabé, hijo de consolación. Hizo algo distinto, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía de Jerusalén. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Estos griegos son los judíos helenizados, ya para no confundirlo con los griegos que no eran judíos. Versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, lo enviaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Hermanos, Cesarea es un puerto romano en la costa, en forma paralela, un poco más arriba de Jerusalén, y Tarso queda en Asia, mucho más arriba de Asiria. Debemos entender que lo estaban cuidando los hermanos para que no lo mataran. El perseguidor de la iglesia se transforma en hermano, predica a Cristo y ahora los propios hermanos lo cuiden. Y versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El perseguidor de la iglesia ya es un creyente, por lo tanto nadie perseguía a las iglesias, por eso en Judea, en Galilea y en Samaria había paz y tranquilidad y la iglesia estaba fortalecida por el Espíritu Santo. Había, digámoslo de alguna manera, un periodo de paz. Bien, vamos a la siguiente sección del capítulo 9 del libro de los Hechos, que es muy hermosa, pero entra nuevamente los apóstoles y específicamente Pedro, la figura predominante hasta este momento en el libro de Hechos. Vamos al versículo 32 y dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Esta ciudad, Lida, está entre Jerusalén y Gaza, más o menos, al medio, a unos 18 kilómetros, quizás un poquito más, de Jerusalén. Y halló allí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Versículo 34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. No sé si logra observar que nuevamente destaca el nombre de Jesucristo. Recuerde que el libro de Hechos lo que busca es poner en alto el nombre del Señor. Por eso constantemente habla este nombre, en el nombre de Jesucristo. Y eso es, poner en alto el nombre del Señor. Versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Eran 2 pequeños pueblos y Lida, como ya les dije, está más o menos entre Gaza y Jerusalén,
Y Sarón es una planicie que está entre Jope por la costa y el monte Carmelo. Ahí hay una pequeña planicie que, que se llama Sarón. Entonces, estos lugares, estos dos pueblos, eh, escucharon o vieron de este tremendo milagro que había hecho el Señor de sanar a este paralítico y se convirtieron al Señor. Muchos se convirtieron al Señor. ¿Cómo sigue avanzando el Evangelio? Qué impresionante cómo las almas son ganadas, las personas se convierten y todo el mundo cercano a los apóstoles es afectado por el Evangelio. Vamos al versículo 36. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope, esto es por la costa, digamos en paralelo y diagonal a lo que es Jerusalén, había una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dorcas significa gacela. Hay un buen grupo de hermanas en distintas iglesias cristianas que al grupo de hermanas, al grupo de mujeres le llaman Dorcas. ¿Por qué? Por las características que dice acá en el libro de Hechos. Dice, esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió Dorcas. Después de lavada la pusieron en una sala. Recuerde que el rito judío, cuando alguien moría, primero lo lavaban, después lo envolvían para ir a enterrarlo y lo llenaban de especias para que no saliera el olor, porque ellos consideraban que era inmundo y no podían tocar el cuerpo muerto. Había una serie de elementos rituales para una persona que moría. Y la pusieron en la sala para velarla. Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, lo acabamos de decir, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. No describe el texto cuál era la intención de los discípulos de llamar a Pedro, pero de algo sí que sabían, que podía Dios hacer algo por mano de Pedro. Habían hecho tantas cosas y era tan poderoso la expansión del Evangelio que algo podía hacer Dios. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí hay una precisión, dice túnicas y los vestidos. Buscando el significado de estas palabras me encontré con una precisión, y que túnicas y los vestidos no significa que son túnicas distintas, sino que la túnica es una especie de ropa interior que va debajo, y el vestido es una túnica que va encima, la que veían todos. Entonces ella hacía este tipo de prendas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Esto es muy similar a lo que ocurrió con el Señor cuando resucita a la niña. Dice, Talita Kumi, levántate tú que duermes. Es muy similar cómo obra el Señor a través de Pedro. Versículo 41. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos, a los creyentes, y a las viudas la presentó viva. Versículo 42. Esto fue notorio en todo Jope. Recuerda que estamos en la costa, en todo Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente, la gente entregando su vida al Señor, creyendo, convirtiéndose al Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón curtidor. El capítulo 9 termina con un hecho muy importante. Pedro se queda en la casa de Simón curtidor. Un curtidor es aquel que trabaja con cueros para hacer zapatos, para hacer correas, para diferentes utensilios. Pero los judíos consideraban el oficio de curtidor como inmundo. ¿Por qué? Porque el hombre, para poder trabajar el cuero, tenía que tocar un animal inmundo, y esto estaba prohibido por el ritual judío. Esto usted lo puede encontrar en Levítico
capítulo 11, versículo 39 y 40. Entonces era considerado inmundo. Pero ¿por qué está este versículo acá? Porque inmediatamente en el capítulo 10 está el pasaje de Pedro y Cornelio, cuando Pedro es enviado a predicarle a gentiles. Y recuerde que los judíos consideraban a los gentiles como inmundos, casi como animales. El Señor nos habla a través de la Escritura y tiene absolutamente todo el mensaje unido y bien coordinado. La palabra del Señor es íntegra. En conclusión, mis hermanos, cuando Dios llega a nuestras vidas, tenemos que preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y obedecer a las instrucciones de Él. Si no lo hemos hecho, usted pregúntele al Señor y espere las instrucciones del Señor. Hagamos todo lo que Dios nos envía a hacer, ya sea con su familia, en el trabajo, en el vecindario, con los conocidos, con la familia, con los amigos, en la iglesia local. Donde Dios lo tenga puesto, usted tiene que hacer lo que Dios le mandó a realizar. ¿Y sabe cuál es la esencia de todo esto? Predicar el Evangelio de Jesucristo y esperar que Dios obre y las almas se conviertan. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por la misericordia, el amor y la bondad que tú tienes con cada uno de nosotros de permitirnos compartir tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.